El Tercer Reich se alzó prometiendo una era de supremacía que iba a transformar el mundo bajo la sombra de su esvástica. Pero aquel imperio que debía durar 1000 años terminó en 1945 envuelto en ruinas, con su capital reducida a escombros y su líder muerto en un búnker. Sin embargo, no fue solo la fuerza de los aliados lo que derrumbó al régimen de Hitler. Detrás de su devastadora caída se esconden decisiones estratégicas, avances bélicos y pasos en falso que terminaron cavando la tumba del nazismo. Frentes abiertos sin sentido, alianzas rotas por ambición, tecnología desperdiciada y una ceguera ideológica que lo contaminó todo. Adolf Hitler pasó de ser el conductor implacable a convertirse en su peor enemigo. Este documental recorre los pasos que condujeron al desastre a través de 5 errores que sellaron el destino del Tercer Reich. 5 momentos clave, 5 errores imperdonables y un hombre detrás de cada uno de ellos. Derrota en los cielos. La fallida invasión de Gran Bretaña. Tras la fulminante caída de Francia en junio de 1940, Adolf Hitler creyó que la rendición británica sería cuestión de tiempo. El continente estaba bajo su bota y solo un estrecho brazo de mar separaba a la Wehrmacht de la última democracia libre en Europa Occidental. Así fue como nació la Operación León Marino, el plan para invadir las islas de Gran Bretaña y que requería un paso previo esencial: destruir a la Real Fuerza Aérea, ya que sin el control del cielo ningún desembarco era posible. Y para lograr esto, el Führer preparaba a su temible Luftwaffe. A lone RAF reconnaissance plane flies over the English Channel and into occupied France. Its target is the Merville Aerodrome, south of Calais, recently seized by Hitler's forces. The onboard camera reveals a horrifying new threat. More than 40 German bombers, all now within striking distance of England. La Luftwaffe, confiada tras su éxito en Europa, lanzó la ofensiva. Decenas de escuadrones de cazas y bombarderos cruzaron el Canal de la Mancha, seguros de que arrasarían a los británicos en pocas semanas. Pero en los cielos de Inglaterra, el nazismo encontró por primera vez algo que no esperaba: una resistencia feroz. La RAF fue pequeña en número, pero inmensa en coraje. Con sus Spitfires, Hurricanes y pilotos jóvenes, enfrentaron innumerables oleadas enemigas. A pesar de estar en desventaja, la precisión táctica, el uso del radar y una voluntad inquebrantable mantuvieron a raya a las tropas aéreas alemanas. Hitler, frustrado por la falta de resultados, cambió de estrategia. En lugar de seguir golpeando aeródromos y estaciones de radar, ordenó bombardear Londres y otras ciudades. Quiso quebrar el espíritu británico, pero lo único que consiguió fue darle tiempo a la RAF para recuperarse. Durante el otoño de 1940, los cielos ardieron con fuego, pero cuando el humo se disipó, Gran Bretaña seguía en pie. La invasión fue cancelada. La Operación León Marino quedó simplemente en el papel, y con ella se esfumó la oportunidad de eliminar al único enemigo activo en Occidente. La batalla de Inglaterra fue más que una victoria táctica, fue una señal, una grieta en el muro nazi, un aviso de que el Reich no era invencible. Mientras los británicos colgaban lonas negras en sus ventanas y enterraban a sus muertos, también reforzaban su determinación.
Y en los cielos de Londres, el nazismo conoció la derrota. Today, the eyes of the whole world are upon England and its people, upon the men and women who are defending their island kingdom and their empire, upon the men of the Royal Air Force, who against tremendous odds have shown not only their valor, but their overwhelming superiority as soldiers with wings, front-line heroes in the Battle of Britain. Barbarroja, el error que terminó en hielo y sangre. Lejos de que la batalla de Inglaterra haya sido el único error provocado por las ambiciones de Adolf Hitler, un año más tarde llegó el siguiente. El 22 de junio de 1941, sin previo aviso, más de 3 millones de soldados alemanes cruzaron la frontera soviética en una línea de frente que se extendía desde el Báltico hasta el Mar Negro. Se trató de la Operación Barbarroja, la mayor invasión terrestre de la historia. Con ella, el Führer rompía el pacto de no agresión que él mismo había firmado con Stalin menos de 2 años antes. Estaba convencido de que la Unión Soviética se derrumbaría como un castillo de naipes, como había sucedido en Polonia y en Francia. Y al principio pareció tener razón. Las divisiones Panzer avanzaban a una velocidad asombrosa, rodeando ejércitos enteros y tomando cientos de miles de prisioneros. El caos reinaba entre las líneas soviéticas. Stalin, paralizado por la traición, tardó días en reaccionar. Las banderas nazis flameaban en Ucrania, Bielorrusia y los países bálticos. Moscú parecía al alcance de la mano, pero Hitler no comprendía lo que enfrentaba. With Operation Barbarossa, Hitler commits this fatal military sin of starting war on 2 fronts. Hitler fought in World War I. He knew that fighting east and west was going to be very taxing on his soldiers, on his economy. He hoped that by invading the Soviet Union, he would quickly seize Moscow and also win London via Moscow. He thought that he would easily kind of just crush them, which was not the case. El Führer había subestimado todo. La inmensidad del territorio, la capacidad de sacrificio del pueblo soviético y el brutal invierno que se avecinaba. Dividió sus fuerzas, enviando parte de ellas al sur para capturar los campos petrolíferos del Cáucaso. Y ese fue un error fatal. Mientras tanto, en el norte, las temperaturas caían por debajo de los 30 grados bajo cero. Hitler apostó al poder bélico alemán para devastar a su oponente. What Stalin's got is a lot of room to fight in, because he can retreat and retreat and retreat and retreat, and you've still got thousands of miles of Russia behind you that you can fall back on. You haven't even reached the Urals, which are well beyond Moscow, and they're still part of European Russia. You've got a whole of Asian Russia to think about. Mientras tanto, los soldados alemanes, sin ropa adecuada, comenzaron a morir congelados. Los tanques se paralizaban, los fusiles se atascaban con la escarcha y las líneas de suministro, estiradas hasta el límite, colapsaban. Si bien los nazis contaban con una maquinaria de guerra avanzada y poderosa, el hostil territorio era mejor aprovechado por la simpleza de los soviéticos, quienes eran capaces de adaptarse. There's a lot of over-designed tanks, over-designed uniforms, over-designed weapons. What the Russians are good at doing is just getting things together in a kind of makeshift way, but that works. You know, everything the Russians have, uniforms, tanks, weaponry, it's all really simple, really easy to use, really easy to mass produce very, very quickly. German kit takes ages to produce. So this is another real problem that's faced by the Germans. Si bien el invierno ruso fue más letal para los nazis que el Ejército Rojo, este último también comenzó a golpear con furia. Stalin había logrado reorganizar su defensa, trasladando fábricas enteras a los Urales y movilizando millones de nuevos reclutas.
La resistencia soviética, tosca pero implacable, transformó la guerra relámpago en una pesadilla de trincheras, hambre y barro. Finalmente, Barbarroja no fue una invasión, sino un suicidio estratégico. Hitler pensó que vencería en semanas, pero peleó durante años y perdió. El fracaso en tomar Moscú antes del invierno selló el destino del Tercer Reich. Y es que a partir de ese momento el frente oriental se convirtió en un agujero negro que devoró hombres, armas y esperanzas. Alemania, que había triunfado gracias a la velocidad, quedó atrapada en una guerra de desgaste contra un enemigo que no se rendía, no retrocedía y no olvidaba. El límite de la Blitzkrieg no era invencible. La derrota en la URSS sirvió para evidenciar otro de los fracasos del nazismo. La Blitzkrieg, esa guerra relámpago, asombró al mundo en 1939 como una nueva forma de combatir. Una estrategia caracterizada por la rapidez, la brutalidad y la precisión que parecía imparable. Con ella, Hitler pulverizó Polonia en semanas, arrasó Noruega, desbordó las defensas de media Europa, poniéndola de rodillas antes de que nadie pudiera reaccionar. Era una coreografía mortal de tanques veloces, aviación implacable y comunicaciones sincronizadas. In the spring of 1940, Hitler's forces steamrolled through Western Europe. They capture and occupy the Netherlands, Belgium, and Luxembourg before overrunning France. No obstante, lo que comenzó como un relámpago terminó en un apagón. La Blitzkrieg funcionaba bajo condiciones específicas. Frentes cortos, enemigos desorganizados, rutas bien trazadas y una logística que pudiera seguir de cerca el avance. Pero el Tercer Reich confundió el éxito táctico con la supremacía absoluta. Y en lugar de adaptar su estrategia, insistió en replicarla en escenarios donde no podía funcionar. Lo que ocurrió en la Unión Soviética fue que las distancias eran colosales, las carreteras intransitables y el enemigo, aunque mal preparado al principio, tenía una profundidad estratégica que ningún general alemán había enfrentado. La guerra dejó de ser relámpago y se convirtió en una pesadilla de barro, nieve y desgaste. Los tanques quedaban atascados, las columnas de suministro eran atacadas desde los bosques y las líneas de avance, cada vez más estiradas, se volvían vulnerables. Así fue como la sorpresa, el elemento clave del modelo, se desvaneció. En África la situación no fue distinta. Aunque Erwin Rommel tuvo algunos éxitos iniciales, el desierto castigaba la maquinaria nazi con un rigor que no figuraba en los manuales de guerra. El combustible escaseaba, las piezas de repuesto no llegaban y la movilidad se volvía una ilusión bajo el sol abrasador del Sahara. El Tercer Reich no supo o no quiso adaptarse. Persistió en aplicar una táctica de velocidad en una contienda que ya pedía profundidad, elasticidad y resistencia. Cuando el enemigo comenzó a aprender, el arma milagrosa se convirtió en una rutina predecible. Mientras Hitler seguía soñando con ofensivas relámpago, la realidad demostró que no se puede ganar una guerra larga con tácticas cortas. La Blitzkrieg no era una doctrina completa. Era un truco brillante, útil al inicio, pero incapaz de sostener una guerra mundial. Cuando se agotó la sorpresa, se agotó el imperio. Y el deseo de conquistar Europa en cuestión de meses dio paso a años de estancamiento, desgaste y derrota contra enemigos que se preparaban para aplastar al Tercer Reich con paciencia, producción y estrategia. Despertar al gigante.
el error de declarar la guerra a Estados Unidos. Due to the Tripartite Pact, Germany and Italy were duty-bound to declare war on the USA in support of the Japanese. As ever, Winston Churchill had something to say about the decision of the USA to enter the war, marking that Hitler's fate was sealed. We had certainly a most encouraging example here of what can be achieved by British and Americans working together, heart and hand. El 7 de diciembre de 1941, Japón bombardeó la base naval de Pearl Harbor y arrastró a Estados Unidos a la Segunda Guerra Mundial. Pero en ese momento crucial, Hitler no necesitaba hacer nada. Estados Unidos había declarado la guerra a Japón, no a Alemania. Franklin D. Roosevelt aún no había tocado al Tercer Reich. Sin embargo, 4 días después, el 11 de diciembre, el Führer cometió uno de los actos más insensatos de su carrera. Le declaró la guerra a Estados Unidos. Pareció un acto de lealtad a sus aliados del eje, pero realmente aquella supuesta obligación de acompañar la decisión de los japoneses no era tal. Lo que sí creía Hitler era que al dar su apoyo a Tokio, el Imperio de Japón se uniría a los nazis en la lucha contra la Unión Soviética, algo que nunca sucedió. Por otra parte, la decisión también nació del desprecio, la ideología y una lectura catastróficamente errónea del panorama global. El líder del Tercer Reich estaba convencido de que Estados Unidos no podría sostener un conflicto prolongado en dos frentes. Subestimó su capacidad industrial, su determinación y su talento para la guerra moderna. Con esa firma, Hitler no solo amplió el conflicto, sino que encendió la mecha de su propia bomba. Porque los norteamericanos no eran un simple enemigo más. Se trataba de un gigante dormido al que acababan de despertar. Lo que siguió fue una transformación sin precedentes. Las fábricas estadounidenses, que hasta entonces producían refrigeradores y automóviles, comenzaron a fabricar tanques, bombarderos y portaaviones a una velocidad asombrosa. En cuestión de meses, Estados Unidos se convirtió en el arsenal del mundo libre. Aviones salían de las cadenas de montaje cada hora. Convoyes cruzaban el Atlántico cargados de suministros para los británicos y más tarde para los soviéticos. Lo que Alemania tardaba años en producir, el coloso americano lo lograba en semanas. By the end of 1941, the world was literally at war. And for Hitler, his inability to capitalize on Dunkirk, his rash decision to invade Russia, and now his declaration of war on the USA put Germany at the center of a triangulated alliance with more resources than Hitler could ever imagine. A diferencia de Japón, Hitler no necesitaba enfrentarse a los norteamericanos. Nadie lo forzó realmente. Fue una apuesta voluntaria y suicida. Declararle la guerra a Estados Unidos fue como abrir dos frentes con una sola bala. Uno militar y otro económico, donde Alemania jamás podría competir. Para 1944, los cielos alemanes zumbaban bajo el peso de los bombarderos estadounidenses. Para 1945, millones de soldados norteamericanos empujaban desde el oeste, mientras los soviéticos avanzaban desde el este. El Tercer Reich, que había surgido desde el calor del odio y la violencia, se vio cercado por potencias que ahora lo superaban en hombres, en armas y en moral. Con una sola firma, Hitler le entregó su derrota al mundo libre y despertó a un gigante que jamás volvió a dormir. Fábricas contra fantasías. La industria que venció al Reich. Para entender el último error fatal del nazismo, debemos comprender que el Tercer Reich se enorgullecía de su maquinaria militar.
Sus tanques eran temidos, sus aviones letales y sus soldados entrenados con precisión. Hitler confiaba en la superioridad tecnológica alemana como garantía de victoria. Pero mientras Alemania soñaba con armas perfectas, sus enemigos construían miles de armas. Y en la guerra moderna, la excelencia no bastaba cuando se enfrentaba a un aluvión imparable de producción industrial. Durante los primeros años del conflicto, los nazis no movilizaron plenamente su economía para la batalla. Las fábricas seguían produciendo bienes civiles, las mujeres no fueron integradas al esfuerzo bélico y el aparato productivo operaba con rigidez burocrática. No fue hasta 1943, cuando Albert Speer asumió como ministro de Armamento, que se intentó una reorganización total. Pero ya era demasiado tarde. La suma de factores era aplastante. Financial power, the Americans, the world's greatest military power, the Russians, and the world's greatest empire, the British, were all joined together. The tide began to turn in favor of the newly formed alliance. It was now Hitler versus the world. Para entonces, Estados Unidos había transformado su economía en una colosal fábrica de guerra. Producción en masa, turnos rotativos, cadenas logísticas aceitadas. Los aliados fabricaban más tanques, más aviones, más barcos, más municiones. Cada Sherman estadounidense que rodaba al frente lo hacía respaldado por talleres, depósitos y rutas de abastecimiento que funcionaban como un reloj. Mientras tanto, Alemania perdía trenes bajo los bombardeos, sufría la escasez de petróleo y debía desarmar tanques dañados para canibalizar piezas. La maquinaria nazi fue aplastada por la maquinaria de producción aliada. Cada Tiger alemán, imponente y poderoso, enfrentaba 5 o 6 blindados enemigos. Cada avión de la Luftwaffe debía combatir con flotas enteras de bombarderos escoltados por cazas recién salidos de las fábricas. Y cada baja aliada era reemplazada por nuevas divisiones alimentadas por una economía sin límites. La calidad no pudo contra la cantidad. Subestimar la industria aliada fue el error que selló la derrota. Hitler creía que las guerras se ganaban en los campos de batalla con valor, táctica y fuego. Pero la Segunda Guerra Mundial se ganaba también en las líneas de ensamblaje. Y ahí Alemania ya había perdido antes de que el frente se quebrara. Las contiendas largas no se ganan con épica, sino con logística. Mientras los nazis invertían en cohetes B-2 y prototipos que nunca llegarían a tiempo, los aliados lanzaban campañas sostenidas de bombardeo, desembarcos anfibios y abastecimientos globales. Fue una lucha entre la ideología y la industria. Y cuando las sirenas callaron y el polvo se asentó, quedó claro quién había tenido las herramientas para resistir y vencer. En definitiva, la derrota de la Alemania nazi no fue únicamente una victoria militar de los aliados, sino también el resultado de errores internos, decisiones apresuradas y una peligrosa combinación de ideología fanática y arrogancia desmedida. Hitler quiso someter al mundo, pero no escuchó a sus generales, no midió la fuerza real de sus enemigos y jamás comprendió la magnitud de una guerra global. Su desprecio por la estrategia racional y su obsesión por el poder absoluto convirtieron al Tercer Reich en una máquina que terminó devorándose a sí misma. Porque al final, la pregunta no es si Hitler fue el principal responsable de la derrota nazi. La verdadera pregunta es cómo su megalomanía transformó un régimen temible en una estructura autodestructiva. El nazismo no solo fue vencido desde afuera, también colapsó desde adentro. De esta forma llegamos al final.
Si te gustó este video, te esperamos en nuestra próxima entrega para seguir disfrutando de la historia militar.